Ora, muito bom dia a todos e todos. Bem-vindos ao segundo painel do Encontro Internacional sobre Modelos de Gestão de Museus e Monumentos, experiências em curso e novas visões. Vamos iniciar o segundo painel, não sem antes vos pedir um favor, sobretudo em relação aos senhores professores. Pede-me o senhor diretor do Centro de Formação, AVCOA, Dr. José Rosa, que peça a todos os senhores professores que estão interessados e que, enfim, se inscreveram do ponto de vista da certificação, que depois passem pelo senhor professor para, está aqui exatamente, o professor José Rosa, o senhor Dr. José Rosa, para, enfim, para se certificar. Este segundo painel vai ser moderado pela nossa Presidente do ICOM Portugal, doutora Maria de Jesus Monge, e tem como preletores, conferencistas, a diretora do Museu Nacional do Centro de Investigação de Altamira, Pilar Fataz. Depois teremos um pequeno intervalo e seguir-se-á, portanto, as comunicações do Dr. Manuel Bairrão Oleiro, que foi diretor do Instituto Português dos Museus e é uma personalidade, de facto, muito conhecida no nosso meio, e a minha querida amiga e também uma referência da Museologia Nacional, a diretora do Paço dos Duques de Bragança e do Museu Alberto Sampaio, a doutora Isabel Fernandes. Desejo-vos a todos um bom encontro, uma boa conferência. O céu continua azul, o que significa que o tempo está magnífico, embora um bocadinho com o frio que é normal nesta época do ano e neste território, o que lhe dá também um particular encanto. De maneira que espero que o encontro hoje decorra dentro e na exata medida de todas as vossas expectativas. Muito obrigado. Passava então a palavra à nossa moderadora. Ora, bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença. A um sábado de manhã é notável e, portanto, razão maior para agradecer o estarem aqui, mas também para vos garantir que vamos ter uma manhã muito interessante. Temos connosco 3 colegas que são subejamente conhecidos. Eventualmente a primeira, a Pilar, que fez o grande favor de nos acompanhar neste encontro, vem de um pouco mais longe, vem de Santander. Todos nós ouvimos falar de Altamira, provavelmente muito poucos sabemos do que estamos a falar para além das grutas e, portanto, será sobre esse tema que iremos falar e depois teremos, depois do coffee break, os nossos 2 colegas, Isabel Fernandes e Manuel Bairrão Oleiro. Darei depois, naturalmente, uma nota um pouco mais pormenorizada. O que vos peço é a maior atenção para depois podermos ter um momento de debate. Agora sim, vamos ter que ter muito cuidado com as horas, sobretudo depois no coffee break, para garantir que teremos um espaço de debate que é fundamental nestes momentos. E, sem mais, eu vou passar a palavra à Pilar, que é diretora do Museu Nacional e Centro de Investigação de Altamira desde 2016, tendo sido anteriormente subdiretora desde 2001. Tem uma pós-graduação em Gestão do Património Cultural, é licenciada em História da Arte, em Arqueologia e Pré-História, ambas as licenciaturas na Universidade de Saragossa, assim como também em Antropologia Social e Cultural pela UNED. Pertence ao Corpo de Conservadores dos Museus do Estado desde 99. Os que estiveram connosco em Mértola ou os que nos acompanharam perceberam a diferença no processo de entrada nos museus e, mais uma vez, isto vai ser perceptível, acredito, na apresentação da Pilar. E depois foi, como gestora cultural, membro de numerosas comissões. Não vou estar a ler tudo, nós disponibilizaremos naturalmente a informação que entenderem depois procurar. Pilar, muito obrigada. Buenos días a todos y, en primer lugar,
agradecer la invitación a participar en este seminario, poniendo un ejemplo, un caso, que es la gestión de un monumento, que es la Cueva de Altamira, a través de un museo nacional, dependiente del Ministerio de Cultura de España. Como bien decía María, pienso que la Cueva de Altamira no necesita mucha presentación. Creo que todos lo tenemos, en el imaginario colectivo está ese lugar excepcional de nuestro primer arte, del arte rupestre paleolítico, al que se le suman además pues, una diversidad de valores, como que fuera el primer sitio en el que se descubrió el arte rupestre paleolítico para el mundo, con toda la polémica que conllevó ese descubrimiento. Es decir, que tiene una carga simbólica añadida a lo que es el lugar excepcional, además de muchos otros valores. Uy, perdón. A ver, perdón. Ahí. Precisamente todos esos valores fueron los que hicieron merecedora a la Cueva de Altamira de ser incluida en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO tan pronto como 1985. Es decir, que a la suma de la gestión de un bien patrimonial de primer orden, como es la Cueva de Altamira, hemos de sumar la gestión de un bien que está en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, con los condicionantes que eso supone. Y además, en 2008, ese bien de UNESCO fue ampliado a otras 17 cuevas con arte rupestre paleolítico del norte, en este caso esas cuevas gestionadas por las comunidades autónomas, por las regiones de Asturias, de Cantabria y de País Vasco, con lo que esto implica una suma más, que es la coordinación del Ministerio de Cultura, gestor de la Cueva de Altamira, con la gestión de estas otras comunidades autónomas. Pero quiero que se entienda la gestión de la cueva a través del museo haciendo un poquito de historia. Digamos que desde su descubrimiento, que se produjo en 1879, y hasta 1979, es decir, durante un siglo, podemos hablar de un siglo de decisiones desacertadas para la conservación del monumento. Pasó por diferentes figuras de gestión, desde una junta, un patronato, hasta terminar en manos del ayuntamiento. En ese siglo, lo que se descubrió fue la fragilidad de la cueva, por toda la serie de procesos naturales de deterioro, normales y habituales en un bien de tanta antigüedad como la Cueva de Altamira, pero que se aceleraron tras el descubrimiento. Por este motivo se desarrollaron una serie de acciones que podemos denominar bien intencionadas por todos esos órganos, esa junta, ese patronato de las cuevas del norte de España. Acciones bien intencionadas para darle estabilidad a la cavidad, pero que trajeron consecuencias nefastas. Un cambio radical en la dinámica natural de la cueva, que era lo que había hecho que la cavidad se conservara en perfectas condiciones, podríamos decir, hasta su descubrimiento. Además, también había escasa atención a los factores externos que le afectaban, es decir, prácticamente encima de la cueva, en los alrededores, se instaló en la primera mitad del siglo XX, había una cantera para explotación de roca y otra serie de cuestiones de edificaciones, que había encima una carretera que prácticamente pasaba también por la superficie de la cueva, con lo cual digamos que todo eso fue agravando la situación de la cueva. Pero digamos que el remate final fue la gestión turística, únicamente con objetivos económicos, es decir, sin tener en cuenta absolutamente ninguna otra cuestión vinculada con la gestión cultural. Esto ya se produjo a partir de los años 60, de manos del Ayuntamiento de Santillana del Mar, que realizaron pues, una serie de actuaciones en su interior. Como decimos nosotros, se urbanizó el interior para hacer la visita cómoda para los turistas y además pues, hubo un acceso incontrolado. Se masificaron las visitas hasta el punto de que en una cavidad
pues pequeña, relativamente pequeña, llegaban a entrar hasta 170.000 personas en un solo año. 1978 es el año que, digamos, hay un cambio radical en la gestión y en los objetivos que esa gestión tiene. Es decir, que de esa sobreexplotación turística en la que se encontraba pasamos a la gestión de su conservación, en este caso ya a través del museo. Hay una alerta sobre el deterioro que se está produciendo en la cueva y quien toma cartas en el asunto, en este caso, es el Estado. El Ministerio de Cultura decide adquirir la propiedad al Ayuntamiento de Santillana con una contraprestación económica desde 1978 y por 60 años, es decir, una contraprestación económica que todavía hoy se paga al Ayuntamiento de Santillana del Mar y asume de esa manera una gestión directa. Eso era en 1978 y en 1979 se crea como herramienta de gestión integral para la Cueva de Altamira el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, con ese sentido de que fuera el museo el encargado de todas las funciones de la gestión sobre un monumento o sobre un museo, la investigación, la conservación, la documentación, la educación, la comunicación. En ese primer periodo, pues lógicamente, en ese primer periodo del museo, la decisión que se toma es cerrar la cueva a la visita pública y emprender la investigación sobre su estado de conservación para saber en qué estado se encontraba. Se hicieron una serie de estudios encargados fundamentalmente a la entonces Universidad de Santander, hoy Universidad de Cantabria, y una vez que se determinó el estado, se hizo un estudio de su capacidad de carga y se implantó una reapertura, pero en este caso ya limitada. Estábamos hablando antes de esos 170.000 visitantes en un año y a partir de 1982, cuando se reabre, solo 10.000 personas al año, 8.500 visitantes más los guías, accederían al interior de la cueva. A partir de ese momento, lo que sí que es importante es que en su gestión se prioriza la conservación. Desde ese momento, desde 1982, siempre va a haber un seguimiento y un control de esos factores de deterioro relacionados con el medio ambiente cavernario y también con la microbiología, que es otro de los elementos clave en la conservación de la cueva. Y también a partir de ese momento, y sin solución de continuidad, el acceso a la cueva de Altamira estará siempre limitado, controlado, y durante todos estos años ha habido periodos de apertura con esos regímenes e incluso de cierre de la visita pública cuando se ha considerado que la conservación debía primar. En todo caso, esos primeros años centrados en la gestión de la conservación, lo que se echaba de menos era también esa otra accesibilidad, que es la accesibilidad al conocimiento de la ciudadanía. Por eso, a finales del siglo XX, desde el año 1992, se gestó un proyecto museológico, un plan integral para intervenir en el Museo de Altamira, en la Cueva de Altamira, también integrando objetivos tanto de investigación como de conservación y de divulgación. Eso desembocaría en el nuevo Museo de Altamira, que se inauguró en el año 2002. Ahí lo que vemos es el recinto del museo, lógicamente el de la parte del fondo, el recinto más pequeño en azul es el recinto del museo hasta el año 2001, en amarillo está la planta de la Cueva de Altamira y en este de aquí vemos pues, lo que supuso la implantación de ese proyecto, es decir, una ampliación a más del doble de la superficie del recinto del museo, un recinto del museo que ejerce como área de protección integral de la propia Cueva de Altamira, es decir, a partir de ese momento la actividad sobre el área de influencia de la cueva es responsabilidad directa del museo y, por lo tanto, está controlada. En ese momento se pudo eliminar, por ejemplo, también
a ver si encuentro aquí el puntero, es este. ¿Este? Sí. Se pudo eliminar esta carretera que, como indicaba antes, pasaba prácticamente por encima de la superficie de la cueva. Aquí vemos que ya no está. Se pudieron eliminar, por ejemplo, estas edificaciones que eran viviendas, incluso una granja de vacas que estaba también prácticamente en el área impluvial de la cueva y, por lo tanto, muy nociva. Incluso se derrulló un edificio que hay en esta zona de aquí, que era de las propias instalaciones antiguas del museo y que estaba prácticamente sobre la boca de la cueva. Y, sobre todo, pues se ganó también espacio para lo que antes era el museo, que estaba en esta zona de aquí, trasladarlo a esta zona de aquí, a un área en el que ya no había una influencia directa en lo que es la conservación de la cueva. Bien, la gestación de ese proyecto es un ejemplo de colaboración entre administraciones. Si bien desde 1979 es el Ministerio de Cultura quien gestiona directamente el Museo de Altamira, para la consecución de este proyecto se creó lo que se llamó el Consorcio para Altamira, en el que estuvieron implicadas no solo la Administración General del Estado de España, sino la Comunidad Autónoma, Cantabria, el Ayuntamiento de Santillana del Mar, el Ministerio de Hacienda, pues por una pura cuestión de gestión de fondos europeos, a los que se optó para la realización de este museo, y también se implicó a la iniciativa privada, en este caso a la Fundación Botín, una fundación vinculada con el Banco Santander, que tiene unos nexos familiares con el descubridor de la cueva y que, por lo tanto, también era un agente, una parte interesada en participar de este proyecto. Este consorcio estuvo funcionando durante 5 o 6 años hasta que el museo se inauguró y el consorcio se disolvió, pero a partir de ese momento todas esas administraciones, incluida también la Fundación Botín, se integraron en lo que se llama el patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que es un órgano consultivo en el que todas las administraciones y la iniciativa privada están incluidos y que, por lo tanto, se les hace partícipes de todas las actuaciones que en el museo y por parte del Ministerio se desarrollan en torno a Altamira. Bueno, esta es la planta del nuevo Museo de Altamira a partir del año 2001 y esto, bueno, pues tenemos ahí una vista aérea, volvemos a ver en amarillo la superficie de la cueva, ya todo lo que vemos es el recinto y ahí con la estrella en color morado vemos el nuevo edificio para el museo. Y aquí lo que podemos ver es cómo efectivamente todo el recinto en color azul es ese área de protección integral para la cueva y, de hecho, pues este es, por ejemplo, uno de los planos que se presenta ante UNESCO para para definir esa buffer zone que los sitios patrimonio mundial han de tener perfectamente definida. Bien, a partir del año 2001, con esa mejora de las infraestructuras, con esa mejora pues de recursos humanos y de todos los medios necesarios para la gestión de todas las áreas funcionales del museo, se puede comenzar a implementar pues otros aspectos. Aquí vemos, por ejemplo, pues simplemente todos los aspectos de investigación y de investigación para la conservación en torno a la cueva que gestiona el museo, pero, insisto, con la colaboración también, no solo de las administraciones, sino de otras instituciones cada una en su competencia. Por ejemplo, es un aliado imprescindible para la investigación para la conservación la Universidad de Cantabria en diversos departamentos, como el Departamento de Microbiología o el Departamento de Física, que se encarga de realizar el seguimiento ambiental, o el Departamento de Geología, además de otras instituciones externas que aunamos entre el año 2012 y el año 2014 en lo que se llamó Programa de Investigación para la Conservación Preventiva y Régimen de Acceso de la Cueva de Altamira. Bien, realmente este proyecto
lo que supuso fue hacer de nuevo una revisión integral como la que se había hecho en los años 80 de esos factores de deterioro que afectan a la cueva de Altamira. Este programa, que la verdad es que tuvo un impulso económico por parte del Ministerio muy importante, se invirtieron 2 millones de euros y además un empuje de esa colaboración, porque estuvimos implicadas 5, 6, 7 instituciones y, por lo tanto, hasta 55 investigadores en él. Este programa, insisto, incluía 6 proyectos: el de seguimiento ambiental, el del control del biodeterioro, el control del soporte policromía, el de accesibilidad a la cueva y, muy importante, un estudio de valor social en torno a la cueva de Altamira, y también el proyecto de comunicación para ver cómo a la ciudadanía se trasladaba tanto lo que se estaba realizando como los resultados que el programa tuviera. El programa, bueno, pues como todo el programa de investigación, pues tuvo una identificación de riesgos, una definición de acciones y una implantación de procedimientos para el seguimiento y control, y el resultado final fue la implantación de un plan de conservación preventiva, que es la herramienta de gestión para todas las medidas y todas las acciones en cuanto a conservación de la cueva, con métodos de trabajo sistemáticos y mecanismos de respuesta frente a las situaciones que puedan poner en riesgo la conservación de la cueva. Ese plan de conservación preventiva también define la capacidad de carga que la cueva tiene, es decir, los minutos por persona que la cueva puede asumir sin que pongamos en riesgo su conservación, y teniendo en cuenta también la capacidad de recuperación que la cueva tiene. El resultado final es que desde 2014 el protocolo de acceso a la cueva es de 5 personas, una vez a la semana. Eso supone 240, 250 personas máximo al año, que han de acceder con una indumentaria, con una iluminación. La cueva se naturalizó, es decir, se eliminaron todos los elementos artificiales de esa urbanización que había hablado anteriormente, salvo aquello que no se pudo eliminar, pues tipo las escaleras u otras, incluso muros que se habían construido. Todo eso no se eliminó, pero todo lo que eran elementos removibles se eliminaron, de manera que ni siquiera hay iluminación en el interior. Y, por lo tanto, bueno, pues se ha de entrar de esta guisa. Todos conocemos los trajes EPIs, lamentablemente por la pandemia, con mascarilla, con el frontal de luz LED, y durante tan solo 37 minutos, de los que 8 minutos son en la sala de los polícromos, que es la sala donde están los famosos bisontes, y que, además de ser la más conocida, la más impresionante en cuanto a su arte, también es la más frágil de todo el espacio. La implantación de este plan de conservación preventiva, que otra vez le he dado donde no era. La implantación de este plan de conservación preventiva lo que nos ha permitido es priorizar en las líneas de investigación para la conservación, de manera que, bueno, esos son los 4 elementos en los que fundamentalmente trabajamos ahora, es decir, se hace un seguimiento de todos ellos, pero ya definidos podemos los recursos priorizarlos en aquellos factores que son potencialmente los mayores riesgos para la cueva. Pero, además de la gestión de la conservación de la cueva, que, insisto, es el pilar y la base, y todavía a fecha de hoy sigue siéndolo, de la gestión del monumento de la cueva de Altamira, el proyecto de 2001 supuso la creación de una infraestructura moderna y acorde, pues, con el monumento, porque antes había, pues nada, una pequeña exposición y un espacio de recepción para la visita a la cueva. De manera que esta infraestructura, este nuevo Museo de Altamira, es una infraestructura al servicio de la cueva, pero también al servicio del ciudadano, para que pueda acceder al conocimiento de la cueva sin acceder al patrimonio, es decir, sin acceder a la cueva original. El principal elemento, la principal sala que el Museo de Altamira presenta
a los visitantes es la reproducción de la cueva de Altamira, la sala que llamamos Neocueva, un espacio tridimensional que se recorre hasta llegar a la sala de polícromos. Esta es una fotografía de la reproducción, de manera que ahora, sin poner en riesgo la conservación de la cueva, porque seguimos teniendo ese régimen limitado, sí la ciudadanía puede acceder al conocimiento de la cueva a través de la neocueva. Aquí tenemos pues algunos de los elementos fundamentales que añaden valor a la visita de Altamira a través de la neocueva. Por ejemplo, reconstruye la Altamira paleolítica, no el monumento tal y como es hoy, porque en la neocueva, lógicamente, sí hemos podido eliminar esos elementos artificiales, hemos recuperado la gran boca de acceso, hemos eliminado esos muros artificiales que se crearon para darle estabilidad, todas esas escaleras, es decir, todas esas intervenciones modernas en la neocueva han desaparecido. Podemos socializar el conocimiento a través de elementos museográficos y no solo de su arte, sino presentar el sitio como un lugar de vida, es decir, darle vida, y no solo como santuario de arte, sino como un sitio de vida cotidiana y presentar a las personas que son sus protagonistas, e incluso permite conocer más arte, porque hay algunas zonas que se han reproducido que nunca en la visita se accedía. Y todo ello, además, en un contexto cronocultural, que son el resto de las salas del museo, los tiempos de Altamira, que, sin más, contextualiza en el tiempo y en el espacio, y nuevamente decir que presenta a los protagonistas del arte, que somos las personas en los tiempos de Altamira, las personas del Paleolítico, y por lo tanto una exposición que invita a que nos reconozcamos en esas personas del Paleolítico y los entendamos como nuestros antepasados, con nuestras mismas capacidades, pero simplemente una forma de vida diferente. Y además de ese contexto cronocultural, puesto que en el recinto está la propia cueva, también presentamos la cueva en su contexto medioambiental, de manera que hemos podido naturalizar el paisaje que hay alrededor de la cueva y convertirlo en parte de la propuesta museística. Por una parte, destacando la importancia que la naturaleza tenía en el periodo paleolítico, algo que es innegable, vivíamos en comunión con la naturaleza, pero es que además también lo hemos podido integrar para trabajar en aspectos de educación ambiental, para el que, además del propio museo, pues contamos con colaboradores externos, como actualmente el trabajo que desarrollamos con Ecologistas en Acción, que vienen a realizar acciones de educación ambiental en el entorno de la cueva de Altamira. Todo esto, además, se complementa, como en cualquier otro museo, con programas de actividades para muy diferentes públicos, para escolares, para familias, para todos. Muy importantes los escolares que se reciben. Hemos llegado a recibir en un año hasta 40.000 escolares, con la importancia que tiene todo el programa que tenemos para ellos. Y también, lógicamente, pues destacando otros valores que, insisto, son innegables, vinculados a Altamira, como hacer difusión de lo que es el patrimonio mundial y cuáles son los valores que hacen que Altamira esté en esa lista de patrimonio mundial. También fomentando la participación de la comunidad del entorno, de decir que el Museo de Altamira es un enclave rural. Estamos ubicados en Santillana del Mar. Santillana del Mar es una pequeña población muy conocida, muy reconocida turísticamente. Es un lugar habitual en que hay muchos turistas, pero solo tiene 4.000 habitantes, y nosotros, de hecho, estamos incluso a 2 kilómetros del casco urbano. Estamos en un entorno rural porque estamos donde está la cueva. Entonces, en los últimos años hemos fomentado mucho los lazos con la comunidad más cercana. Nosotros, la comunidad más cercana ya no solo es la propia Santillana del Mar, sino, digamos, un radio más amplio, prácticamente toda la comunidad autónoma,
porque Cantabria, que es la región en la que estamos, tiene 500.000 habitantes. Entonces, nuestra comunidad local, digamos que nuestro objetivo es Cantabria. Y ahí tenemos diversas acciones que se han hecho con escuelas de arte, con la Escuela de Santillana del Mar, con institutos de artes escénicas, etcétera, etcétera. Por supuesto, no podemos olvidar todo lo que son cuestiones de accesibilidad y otros valores transversales. Fundamentalmente, también llevamos ya años trabajando en cuestiones de género y en el aspecto de la sostenibilidad y creando nuevas miradas y nuevas narrativas a nuestro patrimonio. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es uno de los espacios de la exposición permanente dedicada a presentar los objetos de arte mueble que se hicieron en el Paleolítico, y al fondo vemos obras de arte contemporáneo que hemos adquirido recientemente, que fueron obra creada por mujeres artistas para exposiciones temporales con un enfoque de género, pero que están inspiradas en el patrimonio de Altamira, bien sea en el arte de la cueva, bien sea incluso en la colección arqueológica que albergamos, y que ahora, ya como último paso, hemos adquirido esas obras y las hemos integrado en nuestra exposición permanente. Es decir, esto ya es una imagen de la exposición permanente, no son las temporales. Y, por supuesto, la importancia de las redes sociales, ¿no?, que es esa ventana abierta al mundo que tenemos para aquellos que no pueden acceder por geografía o por múltiples condicionantes a conocer Altamira a través del museo, que lo puedan conocer a través de las redes sociales, y, por lo tanto, intentando siempre no ser simplemente un vehículo de difusión de las actividades que hacemos para que aquellos que están lejos digan vaya, qué lástima, qué interesante, pero no puedo ir, sino que lo que damos es contenido de valor a través de estas redes sociales. Si hablamos un poco en términos de resultados, yo creo que todos pecamos un poco, ¿no?, de basar nuestros resultados en el número de visitantes, es así, y es algo cuantitativo y que, por lo tanto, nos permite hacer esa medición cuantitativa. Lo que son las barras de color rojo son las visitas a la cueva. Ya lo vemos, incontroladas hasta el año 1978, y en 1978 comienza ya la línea púrpura morada, que son las visitas al museo. Ese pico tan alto es del año 2001, cuando se inauguró el nuevo museo, pero he de decir que la cifra en la que estamos estabilizados, ya la media anual que mantenemos, son los 250.000 visitantes al año, en un enclave rural, insisto. También esas cifras tendemos en los museos a convertirlas en cifras económicas, ¿no? ¿Cuál es ese retorno? Bien, pues dentro de ese estudio de valor social, cuando desarrollamos el plan de conservación preventiva, realizamos un estudio de impacto económico para saber efectivamente, porque muchas veces se nos llena la boca de decir que el patrimonio y la cultura son motor de desarrollo económico. Bueno, pero sepamos realmente, ¿no?, cuáles son esas cifras. Entonces, esta es un poco la síntesis de resultados que en ese momento conseguimos, que implica que el impacto total, el retorno de que el Museo de Altamira esté en la comunidad autónoma, insisto, como marco local, no solo el ayuntamiento. El impacto total es de 36 millones, 28 millones de impacto directo y 8 millones de impacto indirecto, y los puestos de trabajo generados asociados a ese impacto son 558. 558, lógicamente, que no tiene que ver solo con los puestos de trabajo del museo. Aquí sí tenemos una comparativa en amarillo los puestos de trabajo que había antes de la apertura del nuevo museo y los puestos de trabajo directos tras la apertura. Son datos del 2022. Por ejemplo, ahora empleados públicos en 2022 fuimos 61, a través de las contratas 33, 24 contrataciones temporales y 8 personas que realizaron una beca o sus prácticas, es decir, más de un centenar de personas vinculadas y trabajando para Altamira. Bien, pues estos son, digamos, lo cuantitativo. Para nosotros es mucho más importante esa otra parte cualitativa, que también
tuvimos la posibilidad de medir y de evaluar en ese proyecto de valor social asociado al plan de conservación preventiva. Esto es una escala de Likert y lo que nos dice, pues, por ejemplo, es el grado de satisfacción respecto a la neocueva. Para nosotros era importante medir cómo la gente valoraba la neocueva sabiendo que la cueva pues, no se podía visitar, ¿no? Es decir, cómo aceptan el conocer el patrimonio de Altamira a través de una reproducción y no del acceso al original. Bueno, pues ahí es obvio que más de un 65% pues valoran con un alto grado de satisfacción, entre el 6 y el 7, el conocer Altamira a través de la neocueva. En términos generales, la visita al museo, pues un poquito lo mismo, 75% valoran entre 6 y 7 la satisfacción respecto a la visita al museo. Esta es una estadística muy interesante y que además yo creo que es importante porque indica un cambio de tendencia de alguna manera en la asunción por parte de la ciudadanía de la importancia de la conservación del original. Tenemos esta estadística que nos dice que prácticamente un 65% dice que el museo funciona bien y están de acuerdo con él, aunque no se pueda visitar la cueva original, y esta, que es incluso más interesante, en el que prácticamente el 90% valora entre 4 y 5 la impresión que produce que la cueva esté cerrada, porque así se garantiza su conservación futura. Yo creo que esta estadística, pues, por lo menos para nosotros, fue muy importante, ¿no? Porque como en el pasado hubo muchas polémicas sobre la cuestión de que la cueva no fuera accesible a los visitantes, se primara la conservación sobre el acceso, bueno, pues esta estadística, digamos, que refuerza esa tendencia positiva, la conciencia de la ciudadanía de la importancia de la conservación del patrimonio para el futuro. Y luego, bueno, pues simplemente ese grado de lealtad, ¿no? De cuántas personas recomendarían visitar el museo a familiares y amigos. Y digamos que al final todo esto, en los últimos años, lo estamos concretando, todas estas líneas, todas estas tendencias, en un programa que podríamos llamar de museo sostenible. En los últimos años el museo trabaja en estos 5 aspectos de la sostenibilidad, en estas 5 dimensiones, en la dimensión cultural, creando tiempos y espacios y creando otros vínculos con el patrimonio bajo el lema Museo sin prisas. Por supuesto, también en la sostenibilidad económica como un recurso de calidad, un recurso cultural de calidad para que se creen productos turísticos también de calidad, integrándonos por parte de los agentes turísticos, generador de empleo, generador de riqueza, generador de marca, una marca fundamental para Cantabria. En la dimensión social, con ese vínculo con la comunidad cercana y con todos esos colectivos diversos, en la línea de creación de comunidades de aprendizaje, los propios técnicos del museo con expertos en otros ámbitos, creando esas comunidades de aprendizaje. Un museo responsable medioambientalmente, como no puede ser de otra manera, reduciendo, reciclando, reutilizando y, sobre todo, también trabajando en esa concienciación de la ciudadanía, vinculando. Nosotros lo que hacemos es vincular el pasado cuando trabajamos en comunión con la naturaleza, nos dotaba la naturaleza de todos los recursos y teníamos que saber cómo no agotarlos porque eran los que garantizaban nuestra continuidad, conociendo ese pasado para mejorar el presente y, por supuesto, para intentar mejorar el futuro. Y luego, pues incluso una dimensión humana, en la que trabajamos en proyectos colaborativos, por supuesto, líneas transversales y proyectos interdepartamentales e implantando incluso hábitos saludables.
Porque como nosotros decimos, verdaderamente la sostenibilidad está en nuestro ADN. En realidad está en el ADN de todos los museos. Es decir, nosotros hacíamos ya sostenibilidad cuando nadie hablaba de sostenibilidad. Conservar el patrimonio es la principal acción de sostenibilidad que hay. Entonces, nosotros no tenemos que implementar acciones para ser sostenibles porque está en nuestro ADN. Por lo tanto, el Museo de Altamira es la historia de una institución que busca esa gestión sostenible de un bien de incalculable valor estético, histórico, documental, educativo, identitario, social, simbólico, político, que es la Cueva de Altamira, bajo los parámetros de UNESCO, por ser patrimonio mundial, una gestión sostenible que fortalecemos con la colaboración entre administraciones, a pesar de ser administrados directamente por ser un museo estatal y, por lo tanto, directamente por el Ministerio de Cultura. Importante esa figura del patronato como órgano consultivo para que todas las administraciones regionales y locales se sientan implicados también en la gestión de la Cueva de Altamira. Lógicamente, integrados en múltiples redes profesionales de competencias específicas, de arte rupestre, de conservación, de arqueología, y creando esas alianzas con la comunidad cercana para una participación efectiva. Y bueno, pues esa es la presentación que quería hacer de este ejemplo de caso de la gestión de un monumento a través de un museo. Muchas gracias, obrigada. Cierro aquí. Muito obrigada, Pilar. Muchas gracias. Porque nos trouxe um exemplo de gestão diverso daquilo a que estamos eventualmente habituados, mas que acredito será extremamente útil por comparação àquilo que vamos agora de seguida poder escutar. Como também se estão a perceber, houve uma ligeira alteração de programa por necessidades logísticas e vamos passar a ouvir o Manuel Barrão Oleiro antes de termos então depois o nosso momento de pausa. Antes ainda de apresentar o Manuel, que provavelmente nem seria necessário, mas apesar de tudo vou apenas referir algumas linhas, porque ao estar a falar aqui da gestão, que é um tema fundamental. Eu não mexia nada. Muito obrigada. Um tema fundamental, naturalmente, naquilo que é o dia-a-dia das nossas instituições e, sobretudo, daquilo que é a preservação da memória, que é o que nos move. Sabemos todos nós, e ouvimos ontem a Sra. Secretária de Estado também a dar eco àquilo que são as preocupações do setor, mas queremos acreditar também, e o facto de haver aqui tantos professores reflete isso mesmo, que é também uma preocupação alargada a toda a sociedade. E a presença aqui dos professores é exatamente aquilo que nós temos consciência que pode ser o principal veículo de atingir aquilo que pode ser a nossa voz junto daqueles que podem ajudar a mudar, e nós precisamos de mudança, a forma como muito daquilo que são as nossas preocupações cotidianas têm que ser sentidas, partilhadas, e estes encontros servem também para isso, e de alguma forma pensarmos soluções conjuntas, porque é da sociedade no seu todo que nós estamos a falar quando falamos de cuidar o património cultural e natural que é de todos nós. Ora, a experiência que nos foi aqui trazida pela Pilar é inspiradora, e aquilo que vamos ter de seguida são duas apresentações, uma mais geral, acredito eu, a do Manuel, outra mais focada num exemplo concreto, a da Isabel, mas ambas vêm falar daquilo que é a realidade concreta dos últimos anos do trabalho em património em Portugal. Sabemos, por variedíssimas razões que não é preciso estar a elencar, que vivemos momentos de mudança, momentos em que temos que evoluir, se bem que por vezes sintamos que estamos a evoluir, mas o caminho faz-se andando e para a frente. E por isso mesmo, sendo nós de património, sabemos quão importante é perceber o caminho que se fez para poder construir algo de
produtivo e que nos possa levar cada vez mais a conhecermos melhor e a podermos também, junto daqueles que são os nossos alunos, os nossos visitantes, mas a comunidade em geral, cumprir a nossa missão. E por isso, eu vou passar a palavra, eu vou dizer aquilo que provavelmente todos conhecem o Manuel, mas se calhar não sabem todos, que é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que fez parte dos quadros da Direção-Geral do Património Cultural, que foi diretor do Instituto, como é que ele se chamava na altura? Português de Museus, de IMC também, não é? E atualmente está em funções no Museu Nacional de Etnologia. Desde 87 que trabalha no setor dos museus públicos, sabemos disso. Muitos elementos estão aqui omissos, e eu não vou estar agora a revelá-los porque são do conhecimento público, mas sabemos que, tendo desempenhado diversas funções de chefia e de direção, nos serviços que sucederam, como ontem vimos, acompanhando o que aconteceu no património edificado, aconteceu o mesmo na área dos museus e, portanto, começando pelo IPM, pelo Instituto Português de Museus, depois seguiu para o Instituto dos Museus e Conservação e DGPC, e entre 2016 e 2022 foi assessor para as áreas dos monumentos e museus da administração da EGEAC, a Empresa Municipal de Lisboa para a Cultura. A intervenção que nos vai trazer desafios constantes, ora, é exatamente que melhor forma de resumir aquilo que nos traz aqui hoje. Manuel, muito obrigada. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer ao ICOM o convite para estar aqui e agradecer também à Direção-Geral de Cultura e à Câmara de Aroca a extraordinária forma como nos têm acolhido neste encontro. Eu estou, como Maria Jesus disse, estou atualmente no Museu de Etnologia, não tenho funções diretivas e isso dá-me uma enorme liberdade para apreciar o que se faz e não faz na área dos museus, onde trabalho há muitos anos. E resolvi fazer uma intervenção que não tem apresentação, desde já peço desculpa, não haverá apresentação em PowerPoint, mas refletir um pouco sobre estes tempos em que estamos agora, que são tempos um pouco difíceis de perceber como é que vão evoluir. Os museus e monumentos do Ministério da Cultura, alguns deles estão na Direção-Geral, dependem da Direção-Geral do Património Cultural, outros dependem das Direções Regionais de Cultura e todos nós, possivelmente os mais atentos a estas áreas, temos ouvido falar na transferência de competências das Direções Regionais de Cultura para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Mas não se tem falado do que vai acontecer com os museus e monumentos que estão nas DRCs. Tem-se falado também, e a Secretária de Estado referiu isso ontem, numa reestruturação que se prevê profunda da Direção-Geral do Património Cultural. Mas também não sabemos em que direção é que ela se vai fazer e quais serão as consequências para os museus, palácios e monumentos que dependem da Direção-Geral do Património. Portanto, a minha intervenção é um pouco uma reflexão sobre o estado em que estamos e o estado em que eu gostaria que estivéssemos. Todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, que um museu é uma entidade que presta um serviço público. E, portanto, um serviço público está sujeito, bem, a um escrutínio que é cada vez mais ampliado, o que também é bom, uma vez que, como ontem já foi aqui referido, os stakeholders ou os interlocutores, posso traduzir assim, são cada vez mais e cada vez, por serem mais, os interesses que defendem não são exatamente coincidentes. Não sendo exatamente coincidentes, isso coloca desafios constantes a quem está a dirigir um museu. Primeiro interlocutor é sempre a tutela. E a tutela, naturalmente, quer que o funcionamento do equipamento cultural, seja ele museu ou monumento, decorra bem, sem falhas nenhumas, sem queixas do público,
sem críticas negativas na comunicação social. Quer que o museu ou o monumento satisfaça a comunidade, que amplie o número de visitantes, que seja um polo de atração cultural, mas também turística, que potencie o desenvolvimento local ou regional, que tenha uma função económica positiva no desenvolvimento. Mas às vezes, infelizmente, como acontece por vezes com as tutelas, não tem capacidade para atribuir o orçamento que seria necessário ou para atribuir os recursos humanos que seriam indispensáveis e às vezes também tende a esquecer-se que os diretores devem ser autónomos e tende a interferir um pouco demais na programação e nas atividades dos museus e dos monumentos também. Um outro interlocutor, cada vez mais importante, são os mecenas patrocinadores, que naturalmente querem qualidade, mas também visibilidade, como retorno do apoio que prestam. Estão, por isso mesmo, muito atentos à forma e ao impacto da comunicação. Que meios de comunicação é que são utilizados, que reações é que houve nas redes sociais, de que forma se é atingido o sucesso público da atividade que decidiram apoiar. E é muito importante que tudo isso funcione bem, porque havendo, como ontem também já foi dito, menos dinheiro para a cultura, mas cada vez mais exigências, estas parcerias com mecenas, com patrocinadores, são cada vez também mais importantes. Claro que os mecenas patrocinadores às vezes também pretendem ter contrapartidas mais expressivas do que exatamente o valor do seu apoio, mas essa negociação é um dos fatores que o diretor do equipamento tem que gerir. A comunidade envolvente espera variedade na programação. Quer, por um lado, uma programação de nível nacional, mas também quer uma programação de índole local. Quer ver atividades inclusivas, pensadas para os mais novos, mas também para os séniores. Pretende um equipamento cultural em que se reveja com orgulho, que seja conhecido, que seja reconhecido e que seja motivo de orgulho para a comunidade. Mas às vezes também é demasiadamente destrutiva nas suas críticas, esquecendo que pode e deve ser propositiva e que esse é o caminho desejável das críticas que devem ser sempre bem-vindas. A escola, por seu turno, pretende e necessita de parcerias nas estratégias de ensino, quer que o equipamento cultural, seja museu ou monumento, esteja disponível para ajudar na exploração das temáticas diversas que são abordadas nas várias disciplinas. E esse é um trabalho que os museus e os monumentos têm mesmo de desempenhar como parte do serviço público, que é uma exigência. Mas, por vezes, a escola também se esquece que a equipa de mediação costuma ser muito reduzida e não tem capacidade para corresponder a todas as propostas como seria desejável. As universidades e os politécnicos querem encontrar parceiros para acolher e desenvolver projetos de investigação, mas também pretendem disponibilidade para que haja acolhimento de estágios curriculares e que, para efeitos de estudo, seja fácil o acesso às coleções e à sua documentação. Também às vezes esquecem que o monumento ou o museu tem as suas próprias prioridades de estudo e investigação e que o acesso às coleções ou à documentação necessita também de trabalho prévio da equipa, que muitas vezes é escassa. O público menos próximo, os turistas, de uma forma geral, quer apoiar um museu ou um monumento em bom estado de conservação e de visitação acessível, ou apreciar uma interessante exposição, bem apresentada, com informação perceptível para não especialistas, disponível em várias línguas, desejavelmente apoiada por publicações que permitam aprofundar o conhecimento. Necessariamente quer que a visita que faz corresponda a um enriquecimento do seu conhecimento e do saber. Mas às vezes basta
a falta de tradução de uma legenda ou uma menor simpatia por parte de um qualquer elemento da equipa, uma parte menos cuidada da exposição, uma parte menos cuidada do monumento, algum sinal de degradação ou de menos atenção, e surge uma crítica que pode ter um efeito demolidor em todo o trabalho que é desenvolvido pelos museus ou pelos monumentos. A equipa, a indispensável equipa que assegura o funcionamento do museu e do monumento, espera conseguir estar sempre à altura dos desafios, todos os dias, sabendo quase sempre, há exceções, claro, mas quase sempre que são poucos, que têm que ser criativos, multifuncionais, sempre acolhedores e que por vezes, muitas vezes, diria eu, têm que trabalhar em esforços para conseguir desempenhar todas as tarefas necessárias. Mas às vezes, é humano, sentem-se desmotivados, porque já não se conseguem multiplicar. Sentem-se cansados, porque acabam por trabalhar horas, dias, mais do que era suposto. Sentem-se com falta de formação que todos gostariam de ter para melhorar os seus conhecimentos ou a sua forma de atuação e que o diretor do museu ou do monumento não pode proporcionar porque não tem quem assegure as escalas nos mínimos indispensáveis. Poderia continuar por aqui fora, os interlocutores são muitos. Mas isto para dizer que o diretor ou a diretora do museu ou do monumento tem de gerir expectativas diversificadas, tem de saber comunicar eficazmente com os vários interlocutores, tem de ter capacidade de programação e organização de atividades de índole muito diversa, tem de saber apresentar e defender o plano de atividades que propõe à tutela, tem de ser capaz de preparar e apresentar e defender um orçamento adequado para o cumprimento desse plano de atividades. Tem de se lembrar constantemente da dimensão da equipa que efetivamente tem, para não propor atividades que ultrapassem a sua capacidade de concretização. E tem de se recordar sempre que o monumento ou o museu que dirige é uma entidade prestadora de serviço público e que, por isso, é sempre constantemente escrutinada. É claro que todos sabemos que quem dirige um museu ou um monumento não tem possibilidade de responder a todos os desafios em simultâneo. E é por isso que o diretor tem que saber escolher e definir as prioridades que devem ser muito claras no desenvolvimento dos seus objetivos estratégicos e plurianuais. E é muito importante que sobre esse planeamento estratégico de longo prazo e também que se concretiza em planos de atividade anuais ou plurianuais, exista um claro alinhamento entre a direção do museu ou do monumento e a entidade de tutela, para que não surjam equívocos de ordem nenhuma à medida que a programação vai sendo proposta e executada. Porque, como sabem, sem prejuízo da autonomia científica, técnica e de gestão que os diretores de museus e monumentos devem ter, e esse é um requisito que me parece absolutamente inequívoco, a verdade é que também cabe à tutela aprovar os planos de atividade e também os orçamentos que permitam cumprir essa programação. O diretor de um museu ou de um monumento deve ser avaliado no final da sua comissão de serviço, no final do tempo, dos anos, 3, 4 anos, em que exerce o seu mandato. Esse é o momento para ser avaliado. Esse é o momento para a tutela intervir e decidir. É bom que não haja interrupções neste ciclo, porque é importante que os dirigentes e também a equipa, e os visitantes em geral, sintam e percebam que há estabilidade, que há um rumo coerente na programação e no desempenho das funções. E então, que condições é que devem ser dadas ao diretor para poder desempenhar estas funções tantas e complexas e tão complexas? Qual é, na verdade, o melhor modelo de gestão que os museus e os monumentos podem ter?
poderia também estar aqui uma longa parte do dia a elencar vários modelos possíveis. Mas não nos podemos esquecer, como também ontem aqui vimos, que estamos no domínio dos museus e monumentos do Estado. E o Estado tem regras próprias que não são as mesmas do setor privado. São regras bastante restritivas, não é previsível, acho eu que ninguém pensa isso, que os museus e monumentos nacionais venham a ser privatizados e, portanto, continuaremos a regular-nos pelas regras do setor público. Mas dentro do setor público, com as mesmas regras que os museus nacionais ou os museus e monumentos dependentes do Ministério da Cultura têm de seguir, há experiências que são mais interessantes, há experiências mais produtivas do que a situação que atualmente os museus e monumentos dependentes do Ministério da Cultura têm de seguir. Algumas empresas municipais de cultura seguem um modelo de gestão que me parece bastante interessante e que me parece também eficaz. E é esse o que eu defendo que poderia ser utilizado nos museus e monumentos do Ministério da Cultura. Essas empresas possuem um sistema integrado de gestão orçamental. Ou seja, perante as entidades terceiras, seja a tutela, que neste caso é o acionista, que neste caso é a Câmara Municipal, ou perante o Tribunal de Contas ou a Inspeção-Geral de Finanças, são uma entidade una. Mas esse sistema integrado de gestão permite que cada museu ou monumento dependente dessa empresa tenha o seu próprio orçamento. O seu próprio orçamento que é gerido pelo diretor do museu ou do monumento, que é gerido sem intervenção da administração da empresa e sem intervenção do Ministério das Finanças. Porquê é que eu refiro ao Ministério das Finanças? Porque o Ministério das Finanças é uma sombra que paira sobre os museus nacionais, sobre os monumentos do Estado. É o Ministério das Finanças que periodicamente faz cativações sobre o orçamento que definiu anteriormente e que no fim do ano, ou nas vésperas do fim do ano, um bocadinho antes, dia 28 de dezembro, por exemplo, descativa o orçamento e diz agora podem utilizar. O que é um pouco uma private joke do Ministério das Finanças, que sabe perfeitamente que a 2 dias ou 3 do fim do ano não é possível utilizar nada. Mas é um bom argumento também para no ano seguinte dizer, não, vocês não podem ter um orçamento tão bom como tiveram o ano passado porque não sabem executar. Ficou provado isso. Portanto, como não sabem executar, têm menos orçamento. Bom, portanto, a empresa que tem um sistema integrado de gestão tem esta possibilidade de entregar ao diretor de cada museu ou monumento um orçamento que não é tocado nem pela administração da empresa, nem por entidades externas como o Ministério das Finanças. Esse orçamento é negociado entre a administração da empresa e os dirigentes dos museus e monumentos. Naturalmente, corresponde a um plano de atividades que é proposto pelo diretor do equipamento, que é debatido, que é aprovado pela administração e tem, consequentemente, um orçamento que é também correspondente a esse plano de atividades. Esse orçamento prevê a totalidade da receita, ou seja, uma parte da receita são receitas próprias do monumento, são receitas de ingressos, são receitas de acedência de espaço, de atividades pagas, ou de atividade das lojas, ou de concessões de restaurantes, ou o que seja. Outra parte das receitas é uma transferência do orçamento da própria empresa e tem, naturalmente, depois as despesas da programação, as despesas do funcionamento corrente
do museu ou do monumento, as despesas com os recursos humanos, etc. Depois, estabelecido este plano de atividades e orçamento, cada diretor tem total capacidade, porque tem delegações de competências, tem total capacidade para gerir dentro do sistema as verbas que estão afetas. E vai executando o plano de atividades de acordo com o que foi previsto. Só tem que comunicar ao Conselho de Administração grandes alterações no plano de atividades. Se decidiu, por qualquer motivo, não fazer uma exposição sobre uma determinada temática e vai fazer outra exposição sobre outra temática completamente diferente, acerta essa questão com o Conselho de Administração e, eventualmente, há também ajustes no orçamento. É um modelo simples, não tem complexidade nenhuma, é simples, mas é eficaz. Reduz a burocracia porque é tudo praticamente tratado dentro do sistema, portanto não há circulação de papéis que se perdem, que se andam por todo lado. Elimina a incerteza. Não há esta coisa de se começar o ano com um orçamento, a meio do ano já ter só metade do orçamento e quando chega ao fim do ano ter uma parte que não se sabe qual é do orçamento. Elimina a incapacidade de fazer. Não há esta coisa que infelizmente acontece em muitos museus e monumentos do Estado para comprar uma simples lâmpada que se fundiu é preciso pedir à Direção-Geral do Património Cultural ou, enfim, a outra entidade de tutela. E, portanto, potencia a eficiência e a eficácia no desempenho das funções de direção. É claro que com a autonomia de gestão, com a autonomia que também é técnica e científica e orçamental, cresce a responsabilidade e a responsabilização de quem dirige o museu ou o monumento. Mas, como compensação, esse dirigente sabe que tem os meios que identificou como sendo os necessários para corresponder aos desafios que lhe são colocados. A esses dirigentes é exigida qualidade científica e técnica, capacidade de gestão e motivação das equipas, eficácia na concretização de atividades e eficácia na execução do orçamento. Da parte da tutela, os dirigentes sabem que podem contar com um profundo alinhamento estratégico, com uma total previsibilidade orçamental, com uma total confiança na gestão autónoma que os dirigentes executam e com uma avaliação dos resultados que é feita só no final da comissão de serviço, portanto, passado um prazo de 3 ou 4 anos. Até agora não encontrei grandes defeitos neste sistema simples. E seria este o sistema que eu gostaria muito que viesse a ser possível pôr em prática nos museus e nos monumentos que dependem do Ministério da Cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Tenho a certeza que ficaram várias questões no ar e que daqui a pouco teremos ocasião para conversar todos sobre este tema. De qualquer forma, é chegado o momento então de irmos tomar um café, aquecer um pouco e voltar aqui um quarto para o meio-dia? Sim? E, por favor, um quarto para o meio-dia, mesmo, que é para termos tempo para conversar depois.